Un saludo muy especial para todos en esta mañana del jueves. Saludamos a Carolina, Juan Felipe, a Yuli, a Marisa, a todos cordial saludo en esta mañana. Recordemos hoy jueves sacerdotal. Oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La mies es abundante y por eso todos los días en la iglesia le pedimos al de vocaciones para la vida religiosa,
para la vida consagrada. Son muchas las personas sedientas del Evangelio y son muchos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa tarea, ese compromiso, ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Y recordemos que esa tarea es de todo bautizado. Esa tarea no solamente del sacerdote, del religioso, de la religiosa o de aquel que se está preparando a la vida sacerdotal. No, la predicación del Evangelio es tarea de todo bautizado. Y por eso el apóstol Pablo dice: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Qué bueno que nosotros tuviéramos en cuenta esas palabras del apóstol Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Los 72 discípulos, ir al mundo entero y predicar el Evangelio. En esos 72 discípulos estamos todos nosotros. El Señor nos llama y el Señor nos envía a evangelizar. Por eso le tenemos que pedir al Señor diariamente que nos regale un espíritu misionero. Misionero, en primer lugar, a los sacerdotes, que de pronto a muchos sacerdotes les falta más el espíritu misionero. Salir, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, que cruce los límites, las barreras, las fronteras, anunciando el Evangelio. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia. Eso es lo que se ha hecho en todos los tiempos de la historia eclesiástica. Y ahora con mayor razón necesitamos misioneros, sacerdotes misioneros, religiosos y religiosas comprometidos con la propagación de la fe. Pero todos de una u otra manera podemos ser misioneros también desde nuestra casa. Recordemos a Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona universal de las misiones. Ella desde el convento, orando por las misiones, es la gran misionera. Se convierte en patrona universal de las misiones. Tú también desde tu casa puedes orar, pidiéndole al Señor en este jueves sacerdotal por los sacerdotes, por los diáconos, por los seminaristas, pidiéndole al Señor por nuestras casas de formación, por el Seminario Diocesano Nuestra Señora de Marinilla, por el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en La Ceja, Antioquia, y por las dos casas, Espíritu Santo y San Pablo. Pedirle al Señor por estas vocaciones, por nuestros seminaristas, presentárselos al Señor y que sean precisamente de aquellos que se preparan al ministerio, que sean según el corazón de Cristo, y que todos los sacerdotes y futuros sacerdotes seamos precisamente pastores al estilo del buen pastor Jesucristo el Señor. Oremos entonces hoy por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestra congregación vocacional de la parroquia La Presentación de Nuestra Señora acá en Río Negro. Oremos por esta congregación que en primer lugar oran por las vocaciones y en segundo lugar también aportan, ponen su granito de arena también económicamente para la formación de los futuros sacerdotes. Oramos por nuestra congregación, por todas las congregaciones vocacionales de la diócesis y, como les decía, por nuestros seminarios, casas de formación y por todas las vocaciones en el mundo entero. Y que nosotros cada día le pidamos entonces al Señor un espíritu misionero. Hacemos la oración en esta mañana, en estas catequesis de la penitencia y la reconciliación. Nos unimos a esta oración. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas
arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro que tú los arrojarás al fondo del mar y de donde nadie los podrá sacar. Amén. Mire lo hermosa esta oración. En este sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar en este sacramento, la misericordia de Dios. Y hemos dicho que la misericordia de Dios no tiene límites. Y la Sagrada Escritura dice, es eterna su misericordia. Y cuando dice que es eterna su misericordia, es una misericordia que no se agota. Es una misericordia que no se acaba. Nosotros limitamos la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios todos los días se desborda sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso, si en algún sacramento nosotros experimentamos esa misericordia, es en este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, o como les decía ayer, el sacramento de la confesión. En este nosotros experimentamos esa misericordia. En este sacramento nosotros recibimos esa misericordia. ¿Y qué más misericordia que el perdón de los pecados? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros con el pecado, precisamente que perdemos esa gracia santificante, y este sacramento nos da esa gracia. Y por eso nosotros ahí es donde experimentamos en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, esa gran misericordia. Pero la palabra del Señor también nos dice en Miqueas 7, 18, 19. Qué bueno que leamos nosotros también este texto bíblico allí en nuestro ambiente familiar. Miqueas 7, 18, 19. Mire, ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado? Nadie más. Dios es el que perdona los pecados. ¿Y qué Dios hay como Él? No hay otro como Él. Por eso, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Porque Dios lo es todo. Porque Dios es lo más importante. Y mire que nosotros en este mundo que somos tan frágiles, humanos, fallamos, cometemos errores, nos equivocamos, y cuánta gente hay que no nos perdona. ¿O a cuántos nosotros le negamos el perdón también? Por eso, ¿qué Dios hay como tú, capaz de pecado? No hay otro. Mire que nosotros a veces le perdonamos a las personas, pero no olvidamos. Sí. Pero es que no se me olvida lo que me hizo. Pero es que yo siento siempre algo todavía en mi corazón contra esta personita. Por eso, como Dios, no hay otro que es capaz de perdonar el pecado. Y así como Dios nos perdona, qué bueno que nosotros tengamos también esa capacidad de perdonar a los demás, de no sentir resentimientos contra nadie, rencor interior en nuestro corazón, no. Y cuidado que a veces uno escucha por ahí, es que yo perdono, pero no olvido. No. ¿Qué tal que Dios nos perdonara y no olvidara? No, Dios nos perdona. Mire, no hay otro Dios como Él que sea capaz de perdonar el pecado, la culpa. Por eso la invitación que yo les hago en esta mañana es que así como Dios perdona nuestros pecados, que nosotros perdonemos también de corazón, oiga, de corazón, no de dientes para afuera, porque de dientes para afuera muchas veces le decimos, sí, te perdono, pero la amistad no sigue igual, la relación familiar no sigue lo mismo, o dejamos de hablarle a la persona,
o creemos que hemos perdonado y cuando me la encuentro, seguimos sintiendo alguna cosita ahí en nuestro interior, en nuestro corazón, contra esa persona. Por eso en esta catequesis tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa misma capacidad de perdonar, pero de corazón. Recordemos que el perdón es de corazón, porque cuando no es de corazón, me hago daño yo mismo. Es que cuando yo perdono a alguien que me hirió o al que me hizo una ofensa, mire, yo no le hago un bien a la otra persona, me lo hago yo mismo. Porque yo me libero, porque yo me sano, porque yo me curo. Claro, es que cuando yo perdono una ofensa, por muy grande que sea, más que hacerle bien a la persona que estoy perdonando, nos hacemos el bien nosotros mismos, porque nos liberamos, porque nos sanamos y porque estamos tranquilos. Pero cuando no perdonamos, no hay serenidad, calma, paz y tranquilidad en nuestro corazón. Por eso solo Dios es capaz de perdonar el pecado. Y mire, solo Dios es capaz de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. Solo Dios. Por eso Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero no siempre nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestras culpas, nuestros pecados. A veces nos cuesta eso, reconocerlos. Y Dios siempre está esperando que nosotros volvamos a su casa. Él siempre está esperando que nosotros retornemos a esa casa de la que nos apartamos o nos alejamos con el pecado. Por eso, como Dios, no hay otro que perdone el pecado, que pase por alto la falta del resto de tu heredad. Que el Señor nos mueva entonces a todos y a cada uno de nosotros a la conversión para poder perdonar de corazón, para experimentar la misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que experimentar diariamente, la misericordia de Dios. Pero lo más bonito es que el Señor puede que sí, de pronto sienta un poco de cólera cuando nosotros somos duros de corazón, claro, porque somos duros de corazón y el Señor quiere hacer las cosas nuevas y el Señor quiere cambiar mi vida, restaurar mi vida, pero a veces somos demasiado duros de corazón. Y cuando somos demasiado duros de corazón, con seguridad que el Señor sí le da un poco de cólera. Recordemos el pecado de Israel, la idolatría. Claro, es muy normal que Él, cuando creó este pueblo para que le sirviera, para que fuera fiel, después de experimentar el amor de Dios de miles maneras, el pueblo comete el pecado de la idolatría. Y es muy normal que a Dios le dé cólera con el pueblo. Y por eso no conserva para siempre su cólera. Mire, Dios no conserva para siempre su cólera. No. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando nos hacen alterar, no podemos conservar esa cólera, esa rabia, esa ira contra las personas. No, eso tiene que pasar inmediatamente, porque a Dios le gusta la misericordia. Por eso no podemos ser amigos de la rabia, de la ira, de la cólera. Nosotros tenemos que ser amigos de la misericordia. Misericordia. Es muy interesante esto, porque nosotros no podemos conservar cólera, ira en nuestro interior, en nuestro corazón. Y de hecho, cuando nos da cólera, rabia, que así lo decimos, tengo una rabia o tal persona me hizo dar una rabia, eso debe pasar inmediatamente. Eso no podemos guardarlo porque nos resentimos. Eso tiene que pasar. Y a veces o nos hacen dar rabia o le hacemos dar rabia también a los demás. Pero qué bueno que eso sea un instante nomás, un segundo, y pasó la rabia
y volver a la normalidad. No quedar resentido contra la persona, no quedar resentido contra nadie, no quedar con cólera en nuestra vida, sino al contrario, dar ese paso, como lo hace Dios con nosotros, a la misericordia. Pues le gusta la misericordia, a Él le gusta la misericordia. Qué bueno que todos nosotros seamos amantes de esa misericordia, que gustemos de esa misericordia también, pero de tal manera que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Él es misericordioso con nosotros, Él es misericordioso conmigo, y tan misericordioso es que siempre tiene los brazos de Padre para recibirme, para acogerme, para abrazarme. Y así debemos ser nosotros también, misericordiosos. No se nos olvide misericordia. No se nos olvide que nosotros debemos ser Qué bueno que nosotros le pidamos esa misericordia todos los días al Señor en la oración, en la lectura de la palabra, en la celebración de la Eucaristía, en todos los actos de piedad que nosotros hacemos o realizamos, misericordia. Y que la cólera no nos acompañe ahí, no, que pase inmediatamente, y de la cólera hay que dar el paso a la misericordia, a la misericordia. Por eso pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude para que seamos misericordiosos, así como Él es misericordioso. Y que si de pronto en mi corazón hay ira, hay rabia, o que si de pronto en mi corazón hay cólera, que demos el paso inmediatamente a la misericordia, de tal manera que nosotros estemos calmados, serenos, tranquilos, de tal manera que nosotros tengamos paz interior y paz familiar. Pero el Señor volverá siempre a compadecerse de nosotros. Mire, siempre, siempre el Señor se compadece de nosotros. Nosotros hacemos propósitos, voy a cambiar. Y las veces que nos confesamos es por eso, hacemos propósito de enmienda. Y el propósito de enmienda es no cometer los mismos errores, las mismas equivocaciones. Y en la medida de lo posible, no faltar o no pecar con tanta frecuencia. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor constantemente y diariamente, que nos ayude. Porque Él vuelve a compadecerse de nosotros. Pero que caemos, Él siente esa compasión, vuelve a compadecerse. Y por eso, ¿cuántas veces debo perdonar la ofensa de mi hermano? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Y ese es Dios, siempre te perdona, siempre me perdona. ¿Y por qué nosotros muchas veces nos cerramos al perdón? ¿Por qué nosotros muchas veces negamos el perdón a los demás? Si Dios siempre me perdona, y si el Señor dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre, nosotros debemos ser personas de reconciliación, de penitencia, de misericordia, pero debemos ser personas de perdón. Siempre, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Que me cuesta, claro, eso es lo que vale, lo que implica un sacrificio. Lo que cuesta, eso es lo que vale, eso es lo que agrada al Señor. Lo que nos cuesta, pues lo que es fácil, con seguridad que no le agrada tanto al Señor, pero aquellos sacrificios que hacemos, aquellas cosas que hacemos que me cuestan, entre ellas perdonar de corazón a los demás, eso es lo que el Señor ve, eso es lo que al Señor le agrada. Por eso qué bueno que nosotros como Él volvamos a compadecernos también de los demás. Qué bueno que no perdamos esa compasión. A veces nos hemos vuelto insensibles en la vida. No sentimos compasión por los demás. Nos cuesta sentir compasión hacia el otro. No lástima, cuidado, no. Compasión. Así como el Señor se compadece
de todos y de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros caemos en el pecado, en la culpa, es muy interesante. Dios destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Mire lo bonito de esta palabra. Dios arrojará nuestros pecados, nuestras culpas a lo hondo del mar. Es maravilloso tener un Dios que se compadece. Es maravilloso tener un Dios que es misericordia. Y es maravilloso tener un Dios que siempre está a tu lado y que siempre te perdona. Y mire, que está siempre dispuesto a destrozar nuestras culpas, a arrojar nuestros pecados a lo hondo del mar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, destrozar la culpa, arrojar al fondo del mar nuestro pecado. Dios lo hace por nosotros y nosotros también debemos hacerlo, y por eso debemos poner de nuestra parte. Y recordemos ese refrán: ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. Cuidado, que una vez escuché a alguien predicando: Dios dice, o en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, ese es un refrán, es un dicho que tenemos. Ayúdate que yo te ayudaré. Claro, Dios pone su parte, pero yo tengo que poner la mía. Yo personalmente debo esforzarme también, porque entonces si yo me atengo es que Dios siempre me perdona, entonces ahí estoy abusando de la misericordia de Él. Estoy limitando la misericordia de Él. Él me perdona, pero yo tengo que buscar también los medios de cambio, de renovación, de conversión. Yo tengo que ir por ese camino del perdón, de la penitencia, de la reconciliación. Porque si yo no pongo de mi parte, con seguridad que no va a existir ese perdón. Por eso tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos. Y el esfuerzo es reconocer la culpa, reconocer el pecado, para que el Señor los tire al fondo del mar. Para que Él los tire al fondo del mar, y para que nosotros mismos también sepultemos aquellas faltas que sabemos, que conocemos muy bien y que cometemos, y que las tiremos al fondo del mar y que las sepultemos, para que podamos ser personas libres. Porque el pecado es eso, una postración, lo decíamos en estos días. El pecado es parálisis. Eso es el pecado, parálisis, postración. Y a muchos de nosotros nos tiene postrados, paralizados. Y por eso entonces nosotros debemos destrozar la culpa y debemos arrojar también nuestros pecados a lo hondo del mar. Dios lo hace por ti y por mí, pero cada uno de nosotros también debemos hacerlo. Pero en esta mañana, gratitud a Dios. En esta mañana, que tu corazón y mi corazón se muevan para decir: gracias por tu misericordia. Mire, a veces de pronto damos gracias, sí, otras veces de pronto se nos olvida, pero hemos dicho: agradezco tu misericordia, Señor. Hemos dicho y lo decimos: agradezco tu misericordia, Señor. Qué bueno que todos los días le digamos: agradezco tu misericordia, Señor. Agradecer esa misericordia que Él tiene con todos. Es con todos, es con todo el mundo, que algunos la cogen, la reciben, aprovechan esta misericordia, que otros la desprecian, la rechazan y no creen en esa misericordia. Eso es otra cosa. Pero eso no quiere decir que la misericordia no sea para todos, para el mundo entero, es para todos. Y nosotros simplemente, ¿qué debemos hacer? Acogernos a esa misericordia. Mañana, ahí donde estás, en el trabajo, en la casa, lo que estés haciendo, gracias por tu misericordia, Señor. Dilo desde lo más profundo de tu corazón: agradezco tu misericordia, Señor,
porque con todos el Señor es misericordioso, y de una y de otra manera todos hemos experimentado esa misericordia. Porque agradecemos esta misericordia, mira, hay un compromiso también de parte de todos y de cada uno. Al mismo tiempo que agradecemos esta misericordia, hay un compromiso de todos. Y me dispongo a hacer examen serio de conciencia para entregarte. Oiga, podríamos decir, me comprometo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados. Un examen serio de conciencia. Qué bueno que todos nosotros hagamos un examen serio de conciencia, serio, hasta tal punto que le entreguemos nuestros pecados, para entregarle mis pecados. Y todos deberíamos hacer diariamente ese examen de conciencia, para entregarle nuestros pecados al Señor. Al terminar el día, en la noche, ¿qué hice hoy? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué cosas buenas hice? Pero ¿qué cosas malas hice también durante el día? Un examen serio de conciencia para entregarle mis pecados. Eso deberíamos hacerlo diariamente y entregarle nuestros pecados, seguros de que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Del fondo del mar nadie los podrá sacar. Por eso, en esta catequesis de la penitencia, de la reconciliación, yo los invito para que diariamente hagamos un examen serio de conciencia, para que le entreguemos los pecados y para que los arroje al fondo del mar, como acabamos de escuchar, donde nadie los podrá sacar. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre estás con nosotros, porque siempre caminas con nosotros, Señor. Gracias porque perdonas la culpa, porque perdonas el pecado. Muévenos a conversión. Toca nuestros corazones y ayúdanos para que hagamos siempre, diariamente, un buen examen de conciencia. Te entreguemos nuestros pecados, los arrojes al fondo del mar y de allí nadie los podrá sacar. Le damos gracias entonces al Señor por esta misericordia que tiene para con todos y con cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor siga derramando esa misericordia sobre todos y no se nos olvide, es eterna su misericordia. No se agota, no se limita, no se acaba, es eterna su misericordia y es para todos. Que recibamos esta misericordia, que hagamos este examen de conciencia, que le entreguemos nuestros pecados, que los arroje al fondo del mar y que de allí nadie los volverá a sacar. Le damos gracias entonces al Señor por esta mañana. Nuevamente le damos gracias por la congregación vocacional de nuestra parroquia. Le damos gracias por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Le damos gracias por Martica, que es una mujer que colabora mucho con las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ella que es la que está pendiente de la congregación vocacional. Que a Martica el Señor le dé gracia, bendición y mucha misericordia, y a todos los de la congregación vocacional. Y que todos los jueves, como lo hacemos, sigamos orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestros sacerdotes de la Casa de la Transfiguración, que ya están enfermitos, ancianos, para que el Señor los conforte en el dolor. A las 3 de la tarde hoy tenemos la hora santa, orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Qué bueno que nos enlacemos a esa hora. 3 de la tarde este jueves, hora santa eucarística, pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hagamos la oración por el enfermo y en esta oración del enfermo oremos por los enfermos de nuestra comunidad parroquial.
Esta mañana estuvimos llevándole la comunión a nuestros enfermitos. La alegría de recibir a Jesús sacramentado, inmensa. Lloran nuestros enfermitos de recibir a Jesús sacramentado. Oremos por ellos. Hay muchos enfermitos estables, otros graves, otros con muchos dolores en sus enfermedades, allí en el lecho del dolor. Y oremos también por todos los enfermos de casas, clínicas, hospitales y por todos los enfermos de coronavirus. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo también el dolor lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Agradecerle la colaboración a todos con los bonos de la rifa de los 2 millones de pesos que tenemos el día de mañana por la Lotería de Medellín. Ya estamos recogiendo estos bonos. Un agradecimiento muy especial a todas las personas, las comunidades del cine, la SER, Emaús, a Lazos de Amor Mariano. Un agradecimiento muy especial a los grupos apostólicos, a toda la comunidad parroquial y a todas las personas que nos han apoyado en este momento también. Dios les pague. Todavía creo que quedan poquitos bonos, pero ya son pocos. Muchas gracias a todos por este esfuerzo y por este amor que tienen a su parroquia también. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz jueves para todos.